Saludos especiales, un tema que me apasiona mucho, legislación aduanera con énfasis en exportaciones. Tenemos que ver con mucho cuidado el decreto 1165 y la resolución 46 del 2019. Ejes fundamentales de que es legislación aduanera, con énfasis en exportaciones. Ahora partamos de esto. ¿Por qué este tema es importante? Por los aspectos que son modalidades y sanciones. Adicionalmente hay unos aspectos que son de perfil de riesgo y estos aspectos nuevos que tiene esta legislación, como quiénes son los operadores de comercio exterior. Veamos entonces, identificando estos aspectos. Primero, aspectos importantes que yo debo tener en la legislación aduanera, las modalidades de exportación y por tercero, más importante, el régimen sancionatorio. Ahora, el régimen sancionatorio se dan multas leves, graves y gravísimas, pero también hay unas multicas en certificados de origen. En aspectos generales de esa nueva legislación aduanera yo contemplé los sistemas de gestión de riesgo, los cuales están contemplados en tres aspectos importantes, en un sistema de gestión de riesgo alto, medio y bajo. Podemos leer el artículo 582 y 585 de esta legislación. ¿Por qué le dice la DIAN? Porque hay muchas empresas que cometen un error, o dos errores, o tres errores, entran a calificarse como un perfil de riesgo alto. Para esa son empresas que siempre van a tener inspecciones, que van a tener complicaciones porque la DIAN los tiene definidos como personas que no están organizadas. En el aspecto segundo, los perfiles de riesgo medio son aquellas empresas que cometieron uno, pero tienen errores en regímenes cambiario. Hombre, traen la plata sin necesidad de canalizarlas a través del mercado cambiario. Hay que utilizar un banco, entonces ahí empieza a patinar la empresa. Y por último, las del sistema de gestión de riesgo bajo, o sea, son empresas bien calificadas, no cometen errores y por lo tanto la DIAN las tiene bajo un buen concepto. De aquí nace lo que se denomina un usuario de bajo riesgo. Para la DIAN es importante porque los califica la DIAN. Es muy posible que en la DIAN les diga, hombre, ese RUT quiero que lo modifique, pero para su beneficio, porque usted es una empresa que no comete errores, por lo tanto es un usuario de bajo riesgo en comercio exterior. Y por lo tanto le asignan el RUT un código respectivo. Veamos entonces cuáles serían aquellos otros. Hay unos operadores, en este caso, económicos autorizados, reconocidos por la DIAN. ¿Quiénes son esos? Los que importan y exportan constantemente, los que tienen muy buenos departamentos de comercio exterior o de pronto tienen una capacidad económica donde dice que hay aforo en sus instalaciones, pero porque han invertido en toda la infraestructura, han manejado las operaciones muy bien, pero les permite la DIAN de hacer pagos consolidados, levantes automáticos y tránsito cuando vayan a hacer importaciones sin restricciones. Inclusive van a haber muchas empresas como estas con mayor cupo en exportaciones. Y hay unos usuarios comunes y corrientes que por lo general somos aquellas empresas que vamos a comenzar a exportar por primera vez y que la DIAN necesita perfilarlos, decirles, bueno, como van a comenzar a hacer este proceso, sigamos estos procesos, pero siguiendo la eficiencia, respetando vistos buenos, respetando las operaciones que se hacen bien ante la DIAN. Ahora, ¿siempre hay que contratar agente aduanero? Esa es la pregunta del millón. No siempre, pero ahorita tenemos un sistema aduanero que nos lleva a eso. Pero el artículo 33 de esta legislación dice que no hay obligatoriedad para un agente aduanero, y en su artículo 34 al 55 los agentes aduaneros son los que sirven para intermediar esas operaciones de comercio exterior. Yo voy a un agente aduanero para que me haga el proceso de gestión de importación o de exportación, pero debe tener unas obligaciones, están en el artículo 51, y unas infracciones. Si no las respetan, léanse el artículo 622, que son infracciones aduaneras que recaen sobre el agente aduanero. Importante leer, ¿cierto?, estos artículos. Ahora, hay unos aspectos en certificados de origen en exportaciones. Lean el artículo 308 al 319, 698, que le van a decir a ustedes
cuáles son aquellos procesos, por ejemplo, cuando yo no tengo orden y guardo fichas técnicas. Entonces allá me pueden decir a mí, debe hacer estos requerimientos, debe tener este resultado de estudios, debe guardar las fichas técnicas. Pero adicionalmente el artículo 584, 592, 639 también le da certificados de origen a importaciones, pero son más duros y exigentes porque hay suspensión de un trato preferencial. Imagínense que ustedes traen confecciones de, en este caso, Estados Unidos, pero con certificados de origen que no cumplen el origen preferencial, pues hay suspensión inmediata de un trato preferencial, y por eso esos artículos les dicen cómo se presentan estos requerimientos, la presentación de una prueba de origen en general. Acordémonos las resoluciones anticipadas que se dan sobre clasificación, valoración y derechos al certificado de origen. Estas son resoluciones anticipadas, pero ojo, también yo si tengo dudas sobre mi clasificación, le pido a la DIAN que me clasifique arancelariamente mi producto. Importante tener en cuenta esto. Ahora, importante el aspecto del sistema de gestión de riesgo y control aduanero, sobre todo cuando las mercancías se van a importar y son fibras, textiles, calzado, que se dan sobre precios declarados que no sean inferiores a un umbral. O sea, no es el valor que yo quiera, sino hay un umbral mínimo o máximo para estas operaciones. El factor del camino, lo que yo le denomino modalidades. Las modalidades son las siguientes, veamos las más relevantes. Muestras sin valor comercial. Las muestras sin valor comercial se hacen cuando yo respeto la norma y le dice, primero, que no supere un cupo anual de $10,000 y yo puedo hacer una muestra para que abra mercados. Pero esta muestra sin valor comercial debe tener y cumplir todos los vistos buenos del ICA, del INVIMA o en general de aquellos productos que requieran aquellas certificaciones. Importante tener en cuenta que la factura comercial debe decir este texto: el valor declarado es únicamente para fines aduaneros por tratarse de una muestra sin valor comercial para ensayos técnicos o para lo que usted quiera sacar la mercancía. Importante tener ese texto en la factura comercial. Ahora, hay otro camino, otra modalidad que se llaman envíos postales por avión y que son aquellos envíos que no superan los $5,000. Y estos $5,000 debo yo tener mucho cuidado porque debo comunicarme a mi cliente y decirle a mi cliente cuáles son las restricciones en cantidad, en valor, en dimensiones. ¿Sí? Yo le puedo decir aquí, la salida es de 5,000, pero ¿qué tal que llegue a otro país y diga, estas son las restricciones por estos envíos postales? Entonces, importante tener en cuenta, no me vayan a exportar como un envío postal las esmeraldas, joyas, oro, plata o platino. ¿Por qué no? No se permite. Ahora, es importante tener en cuenta que las empresas como DHL, FedEx, Servientrega le van a entregar a usted una guía aérea y con esa usted tiene ya la competencia para hacer la salida. Por supuesto, hay exportaciones temporales para perfeccionamiento pasivo. ¿Pero a qué se refiere esto? Si yo opero hoy en Colombia y deseo reparar algo en el exterior, pues utilizo esta modalidad. Y el tiempo de permanencia en el exterior es de 1 año. Contrato un agente aduanero que no supere 1 año si no tengo sanciones. Y ya se los digo cuáles son las multas. Ahora, si yo voy a hacer elaboración y transformación de una mercancía en el exterior, también le pido la autorización a la DIAN para hacer la salida, que no dure 1 año. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otras exportaciones que se denominan exportaciones temporales para reimportar en el mismo estado. Adivinen qué empresas utilizarán estas modalidades. Pues cuando vayan a hacer participación en ferias, saca una mercancía, participa en una feria y la retorna a Colombia. Entonces, la permanencia es de 1 año, que no supere 1 año. Ojo, que no supere 1 año porque el régimen sancionatorio me va a ser muy exigente y me va a establecer unas multas o sanciones sobre esas. Partiendo de este hecho, tenemos unos famosos reembarques. Reembarques es cuando una empresa importa, desafortunadamente se dio cuenta que la mercancía llegó al aeropuerto, llegó a un puerto y no cumple con las características técnicas. Pues ¿qué hace? No va a nacionalizar, sino va a devolver.
devolver, en este caso es la salida de esa mercancía procedente del exterior que se encuentra en el lugar de arribo, en depósito temporal o en centros de distribución, como dije, en puertos, aeropuertos, ¿cierto? Y deseo sacarla. Entonces de ahí nace la figura del reembarque, artículos 383 y 385, pero para esto se necesitarían una garantía si está por fuera del lugar de arribo, pero si está en lugar de arribo no se necesita garantía. La garantía es del 50% del valor FOB de la mercancía. Acuérdese, no reembarcar mercancías en abandono ni sustancias químicas, ¿cierto? Y acuérdese que un reembarque que no supere un mes, puede que la DIAN le autorice un mes adicional. Sigamos con la siguiente que me parece apasionante, las reexportaciones. La reexportación es sacar algo que importé temporalmente. Si importé temporalmente, pues para participar en una feria aquí o para un evento deportivo o un concierto, pues debo reexportarlo. Por lo general, esa es la figura de reexportaciones. Y hay exportaciones temporales de viajeros que utilizan los que tienen un arte y oficio, los camarógrafos, las personas que van a trabajar en el exterior y desean sacar sus trípodes y sus equipos, pues lo relacionan en el puerto, en el aeropuerto a la DIAN y le dice estos son los números, marcas y referencias, los declaran y tiene que relacionarlos a la hora de la entrada. Ojo, no utilice esto una empresa como de medicamentos o que sacan equipos electromédicos. Es mejor que utilicen la exportación temporal para reimportar en el mismo estado. Este es solamente para el arte y oficio de las personas. Y hay menajes domésticos. Los menajes domésticos es sacar el trasteo. El trasteo no corresponde a una moto o a un carro, solamente corresponde a los seres que pertenecen, seres en seres o los muebles o mobiliarios que se encuentren en un hogar, digamos el juego de sala, juego de comedor, a eso se relaciona. Esa es la modalidad que yo utilizo para exportar esos muebles en seres. De ahí terminamos estas modalidades. Espero que precisen ustedes estas modalidades y que consideren que exportar pueden utilizar una muestra o un envío postal. Ahora, el problema son las sanciones. En la legislación aduanera existen unas sanciones, pero hay que consolidar estas sanciones en 4 procesos fundamentales. Primero, si yo voy a exportar necesito vistos buenos, ¿estamos de acuerdo? ICA, Minambiente, ANLA, INVIMA, por ejemplo, del ICA, de frutas frescas, ¿cierto? En este caso de hortalizas y flores, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente en especies en vía de extinción, de la ANLA en especies de fibras como sombreros, del INVIMA en alimentos, perfumes, medicamentos, ¿cierto? En mi cultura en cuadros, óleos, por supuesto la Federación de Cafeteros en café, en cacao, de cacaoteros, ¿estamos de acuerdo? Y hay una autorización por cupos, sobre todo en azúcar. Ojo, ahorita hay cupos también para la exportación de chatarra. Entonces yo consolido todo esto en vistos buenos, que es importante que tengamos en cuenta. Pero también consolido los trámites aduaneros. Los trámites aduaneros son que hay que respetar y hay que tener un RUT, una factura, una lista de empaque, un poder de mandato, una carta de responsabilidad, una declaración de exportación, un documento de transporte y una declaración que hago ante los bancos. Y por supuesto hay certificados de origen. Entonces hay trámites de bancos y hay trámites de certificados de origen. Acordémonos que el régimen sancionatorio siempre está relacionado sobre esto. Por eso lo primero que dice es, si usted exporta por lugares no autorizados, como el caso, ahí sí les puedo decir del café o del oro, que son productos sensibles, pues hay sanciones del 15% sobre el valor FOB. O someter reembarques de sustancias químicas, ¿se acuerdan aquellas devoluciones? 15% del valor FOB. Pero hay sanciones también graves. Las graves es por no tener el soporte de vistos buenos, como el RUJON. ¿Se acuerdan el ICA? ¿O se acuerdan aquellos vistos buenos de la Federación de Cafeteros? O declarar mercancías diferentes. O consignar inexactitudes en el DEX. Por ejemplo, esos dos están relacionados en mercancías diferentes del 3% del valor FOB y en inexactitudes de errores en el DEX del 5% del valor FOB. Ahora, no conservar el DEX ni conservar los documentos soportes. Imagínense, 200 VTs. Si hice la operación y no tengo nada que soporte la operación,
Ahí sí. Ahora, someter muestras sin valor comercial en mayores valores de los $10,000, el 5% del valor FOB. Y aquí hay unas multas leves. ¿Cuándo se someten a multas leves? Imagínense, hice una exportación temporal y no la volví a traer. 165 VTs. Entonces, ojo con las exportaciones temporales, porque ahí hay un problema. Y en no terminar aquellas, o más bien, no terminar la exportación con una declaración de exportación definitiva, porque hice una exportación con datos provisionales. Por ejemplo, en el caso de las frutas, lo saco provisional porque el mercado es fructuoso. Entonces dijo, ¿para qué sacar una exportación con datos definitivos? Lo saco con datos provisionales y no presenté el DES definitivo después del proceso que me dice la DIAN que lo haga. 165 VTs. Acordémonos que son sanciones y que recaen sobre ustedes, señores empresarios. Ojo con el certificado de origen, guarden las fichas técnicas, guarden todos los documentos que se soporten donde se hizo el proceso de producción. Si hay contratos de maquila, guarden las circunstancias de la fabricación de las mercancías, porque por ahí está el artículo 592, 200 VTs por presentar información extemporánea. Como ven, la relación es muy particular. Si uno ve esto, estamos viendo que si no cumplo vistos buenos, si no cumplo con los documentos soportes de la declaración de exportación, que si no cumplo con certificados de origen, me someto a sanciones. Evitemos esas sanciones y seamos exitosos en nuestro proceso de exportación. Y les doy una clave: por favor, lean mucho.